Buenos días. Para mí es un privilegio darles la bienvenida a la primera mesa temática relativa a las políticas públicas en el transporte, en la nueva modernidad industrial. Dentro de esto vamos a tener la participación del subsecretario de Comunicación, del Transporte, de la Secretaría de Comunicaciones de Transportes, el maestro Carlos Morán Moguel, del maestro Gerardo Bravo, académico, titular y expresidente de nuestra academia. Recientemente director del grupo aeroportuario de la Ciudad de México hasta hace unas pocas semanas, y del maestro Oscar Augusto del Cuevas, presidente del Kansas City Southern de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Pues para comenzar, tenemos en nuestra primera participación al ingeniero Carlos Morán Moguel, con el tema políticas públicas del autotransporte, transporte y del transporte ferroviario y multimodal en México. El ingeniero Carlos Morán Moguel es subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estudió ingeniero mecánico, electricista por la UNAM. Es además maestro en ciencias por la Universidad de Stanford en Carolina. Es miembro de la Academia de Ingeniería, miembro fundador. Ha sido director general de Educación Tecnológica Industrial en la Secretaría de Educación Pública, director general de Aeronáutica Civil en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, director general de Maquinaria y Transporte en la Secretaría de Obras Públicas, director de Operaciones de Aeroméxico, y director comercial en la Compañía Mexicana de Aviación. Por otro lado, ha sido miembro fundador de nuestra academia, presidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros Industriales, presidente de la Asociación de Ingenieros Universitarios Mecánicos Electricistas y vicepresidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas. Pues, sin más preámbulo, le dejaría al maestro Carlos Morán que comenzara con su participación. Adelante, Carlos. Los estoy oyendo. Creo que está mute. Carlos, creo que estás en mute. ¿Me escuchas? Bueno. Estoy en Palacio Postal para estar cerca veo tu imagen. No, ya no la ves. Ya no la veo. No, es que nos votó. Nos votó otra vez. Tenemos una conexión en esa. Aquí está otra vez, sí. Ahí creo que ya te vimos, Carlos. Bueno, creo que... ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante. A ver, ¿dónde está el audio? Adelante, Carlos, sí te escuchamos. Creo que lo sacó otra vez.
¿Nos escuchas, Carlos? Bueno, bueno. Ahí vemos tu presentación. Mi voz. Te escucho. Bueno. Bueno, mire, lamentablemente tengo una conexión inestable, seguramente porque me están pasando el área de telecomunicaciones y Si quieres, te puede ser más fácil quitar el video y te deja más banda de ancha para el audio. no tiene sentido. Si quieres, puedes quitar el video y ahí te podremos escuchar. Les voy a pedir un momento simplemente para restablecer la comunicación con Carlos Morán. Tenemos inestabilidad en con la conexión del señor subsecretario. Aquí lo tenemos otra vez. ¿Nos escuchas, Carlos? Sí vemos el video, pero ¿nos escuchas? Y yo los escucho a ustedes. Nosotros también a ti, por favor. Sí. Nosotros te escuchamos. Voy a poner nada más los videos, les digo las pantallas. Para mí. Mira, ¿ves imagen? Sí. Bueno, ok. No sé si escucharon. Uno de los temas centrales es el programa Conectividad con frontera y con puertos, y que existe el programa logístico nacional que había sido prácticamente dejado de lado en los últimos 2 sexenios después de que se tuvo un adecuado nivel de conectividad. Sin embargo, las gentes que han estado colaborando
en el plan, en el programa logístico, apoyaron para que se pudiera trabajar con sólidos documentos. Me voy a referir a ellos más adelante, y las nuevas modalidades integradoras de transporte que han surgido durante la última década y media, como es el ferrobuque que aparece abajo en la parte inferior. Aquí, como ustedes pueden apreciar de los porcentajes que se muestran en pantalla, el 55% del tráfico es de autotransporte, el 31% es marítimo y el 12% ferroviario. El tráfico aéreo es prácticamente negligible. Las modalidades nuevas que se están dando de integración de diferentes modos de transporte, pues son las con el programa marítimo y especialmente ahora en México con el tema de del cabotaje que ha estado retomando impulso en esta administración. Tenemos grandes posibilidades desafortunadamente un buen desempeño logístico. Ocupamos el lugar número 51, tanto en infraestructura de transporte como en el índice de desempeño logístico. El primero es indicador del Foro Económico Mundial y el segundo del Banco Mundial. Y tenemos por propósitos pues la reducción del tiempo de transporte y la reducción del costo logístico. Aquí vemos parte de los estudios que han servido de base, el mapa de ruta de logística nacional elaborado en la parte final del sexenio pasado por ProMéxico, en la Secretaría de Economía, con el concurso de muchas personalidades del campo logístico y de la ingeniería, hicieron un FODA, y esta es la parte de las debilidades del mapa de ruta logística nacional que aparecen en el FODA. Me voy a referir a donde, como podemos ver y continuidad entre la comunicación entre los actores de gobierno, la persistencia de la corrupción afectaba de manera dramática y sigue haciendo en algún sentido en el campo del transporte, y la inseguridad son dos temas centrales que derivan también en buena medida de la mala coordinación comunicación de gobierno, pero también de toda la condición económica del país que nos ha llevado a la situación en la que hemos vivido en los últimos 25, 30 años. La baja articulación Te estamos perdiendo el audio. y al cabotaje marítimo. No tenemos. Creo que hemos perdido al subsecretario. Nos esperamos un momento para ver si se puede restablecer para los últimos minutos de su presentación. Nos está hablando acerca de
aunque no tenga imagen, ¿no? ¿Ahí puedes hablar? Muy bien. Bueno, ahora estoy mostrando a ustedes lo que son las rutas de cabotaje, entre las que destaca bueno. Sí, te escuchamos. Oye, pues lamento, parece que se está perdiendo la señal otra vez. Sí, aparentemente sí. La ruta de escape, mira, Pero creo que sí te oímos. Bueno, voy a continuar hablando. Sí. Déjame nada más. No tenemos tu imagen, pero sí hay que oírte, y si le ponen mute. Bueno, Bueno, ahí estás. Bueno, lamento mucho el problema de conectividad que hemos tenido. Tenía yo algunos videos considerados. Sin embargo, bueno, lo que quisiera yo decirles es que en esta administración se ha venido trabajando intensamente con los principales actores, con nuestras cámaras del transporte. Hemos venido trabajando también en crear las condiciones, en la visión para el futuro, con un programa amplio, tanto de vías férreas de pasajeros como de carga, con un escenario de 50 años. Seguramente escucharán ustedes de las presentaciones que habrán también de la parte ferroviaria, cómo está este proceso llevándose y alguna mapa ilustrativo. Hemos logrado tener una espléndida comunicación con el sector privado y una coordinación que creo que está empezando a rendir ya satisfactorios frutos. En el autotransporte federal, que es uno de los dolores de cabeza, la parte de gestión gubernamental, también hemos venido avanzando sobre todo en la sistematización, en incorporar sistemas de citas, y próximamente, a partir de enero del año que entra, empezará el proceso de publicación ya de emisión de las licencias de manejo. Creo que no tengo más que informarles ahorita, lamentablemente por el tiempo. Hemos hecho rediseño de los espacios aéreos que va a dar una reducción significativa a las aerolíneas en el consumo de combustible, en la emisión de contaminantes, y el rediseño del sistema metropolitano también es uno de los temas, es uno de los puntos en donde sentimos que se ha avanzado más en el sistema metropolitano de la Ciudad de México. En fin, les envío un afectuoso saludo y lamento que haya ocurrido ese tema de desconexión. Quedan con ustedes además espléndidos ponentes, Gerardo Ferrando y Óscar Augusto del Cueto, de manera que espero que ellos retomen la estafeta de esta frustrada presentación. Y muchas gracias al doctor Estrada. Muchas gracias, Carlos, y tenemos la posibilidad, dado el problema técnico, de que nos compartieses tu presentación.
Esta presentación la vamos a estar subiendo el miércoles para las conclusiones de la academia y te agradecemos pues todos tus comentarios, ¿no? Lástima de esta desafortunada problema técnico, la tecnología no tiene palabra, pero bueno, agradecemos tus palabras. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego, que se vaya bien a todos. Hasta luego. Pues ahora tenemos una disculpa por el problema técnico. Me gustaría presentar ahora la segunda parte de esta mesa de políticas públicas aeroportuarias en México e Ingeniería Nacional. Esto nos lo hará el maestro Gerardo Ferrando Bravo. El maestro Gerardo Ferrando Bravo es académico titular de la Academia de Ingeniería y expresidente de la misma. Sus estudios han sido ingeniero mecánico electricista, egresado de la UNAM. Es maestro en ciencias en áreas de la ingeniería en la Universidad de Stanford, en California. Ha tenido estudios especializados en ingeniería de sistemas, transporte, planeación, administración, finanzas y presupuestos. Es Premio Nacional de Ingeniería de 2010 y tiene la condecoración del Orden Nacional al Mérito otorgado por el presidente de Francia. Hasta hace pocas semanas había sido exdirector del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. En su larga y muy prolífica vida laboral ha sido director por 2 periodos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y sigue siendo maestro de la facultad por más de 33 años. Fue director general de planeación, secretario general y administrativo y tesorero de la UNAM. También ha sido director del sistema de transporte colectivo del metro en la Ciudad de México por 8 años. Entiendo que es el periodo más largo en esta posición. Delegado político en la delegación Venustiano Carranza y miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Electricidad, del Consejo de Administración de Autotransportes Urbanos, y su vida gremial ha sido pues, también muy prolífica como presidente de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Ingeniería, Asociación Mexicana de Directores de Investigación y Aplicación de Desarrollo Tecnológico, de la IUME, de la ALAMIS y miembro honorario de la Unión Internacional de Transporte Público. Pues me gustaría darle la palabra ya al maestro Gerardo Ferrando. Estamos viendo tu presentación y adelante, Gerardo. Gracias, Miguel. En primer lugar, un abrazo solidario a mi compañero de tantos años, a Carlos Morán. Lamentablemente esta modalidad pues tiene ciertos riesgos como de no tener una buena conectividad. Saludo también a Óscar del Cueto, amigo también de estos gajes profesionales, el presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, y deseo, Miguel, a través tuyo, agradecerle al comité organizador, a Mónica Barrera, este espléndido congreso sobre ingeniería y políticas públicas. Y vámonos de lleno al tema. Yo lo que voy a hablar hoy es de lo que he estado trabajando en los últimos 2 años, que es el sistema aeroportuario metropolitano, y quiero como política pública hacer un recorrido de este tema tan sentido que ha sido la capacidad aeroportuaria, sobre todo en el área metropolitana de la Ciudad de México, cómo a través de diferentes políticas públicas se ha intentado resolver a lo largo de varias décadas. Quisiera ubicarme, políticas públicas, bueno, son los actos y las decisiones de ese acuerdo que tiene que relacionar armónicamente al Estado a través de su gobierno con la ciudadanía, finalmente a través de las políticas públicas, de los proyectos que se desarrollan, se deben resolver necesidades de la sociedad para lograr un bienestar general. Y ahí es donde entra la ingeniería, en la propuesta de proyectos y en la instrumentación pues, de las mejores soluciones. La política pública debe estar enmarcada en un contexto
normativo, en un contexto legal. El sector del cual voy a hablar, el sector aeronáutico, aeroportuario, en el país, además de la Constitución política, tiene leyes específicas. La Ley de Aeropuertos, su reglamento, la Ley de Aviación, y en esta administración se creó ya un órgano regulador, un órgano normativo, que es la Agencia Federal de Aviación Civil, que es la que regula la prestación del transporte aéreo. También México forma parte de la Organización de Aviación Civil Internacional, que es la que estudia toda la problemática de la aviación en el mundo. Es un sector sumamente regulado, vigilado por los aspectos de seguridad, y todos también disposiciones de OASI se recogen en nuestras normas y en nuestros reglamentos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes finalmente es la autoridad que le corresponde planear, formular y conducir las políticas y programas, regular el desarrollo de los servicios, en este caso del transporte aéreo, expedir las normas correspondientes. Ahora, hablando ya en particular del tema del transporte aéreo, aquí vemos del lado izquierdo, en una gráfica que explicaré rápidamente, en la línea roja es el transporte de pasajeros en el país, cómo ha venido pasando de los años de 2006, transportábamos del orden de 75 millones, y cómo para el 2019 se duplicó. En el caso de la Ciudad de México es la línea un poco más clara que aparece en la parte baja, y aquí principalmente ha sido el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que pasó en este periodo de 26 millones a 50 millones. Bueno, en un periodo mucho más largo, aquí voy a narrar en un momento desde los años 70, ¿no? Cómo se trató de resolver algo que se veía que algún día se iba a presentar, que era la incapacidad del aeropuerto de la Ciudad de México para crecer y tener que dar otras alternativas. Al no haberse podido instrumentar hasta diciembre del año pasado, vivimos en el aeropuerto de la Ciudad de México una saturación tremenda. Ya había una declaración de saturación del aeropuerto del 2013 que señalaba que no debería de mover más de 32 millones de pasajeros, y sin embargo en diciembre del año pasado se sobrepasaron los 50 millones de pasajeros. ¿Qué ha pasado a lo largo de varias décadas? Bueno, pues la necesidad de contar con una mayor capacidad aeroportuaria data de finales de los 60. Desde entonces se han elaborado diferentes ideas, diría yo, políticas públicas. Recuerdo cuando Carlos Morán y yo hacíamos nuestros pininos en los años 70, al principio, en la Secretaría de Comunicaciones, se hablaba de Zumpango, de ahí desarrollar el gran proyecto complementario de aeropuerto. Finalmente, en el gobierno de Ernesto Zedillo, Tizayuca, en el estado de Hidalgo, con el presidente Fox, en el 2001, el proyecto de Texcoco, que por los temas, sobre todo de la comunidad de Atenco, se suspendió, y entonces se dio lugar a una solución similar a la que nuestro gobierno ahora ha instrumentado. Entonces se llamaba el Sistema Metropolitano de Aeropuertos, y la idea era fortalecer regionalmente con Toluca, Puebla, Cuernavaca y Querétaro, además de Ciudad de México, un sistema de aeropuertos. Debido a la quiebra en 2010 de Mexicana, Toluca, que iba muy bien, la mayor parte de las líneas que allí operaban se trasladan a la Ciudad de México, y lo cual genera la saturación que comenté anteriormente. En el gobierno anterior, en 2014, se presenta el proyecto de ese enorme aeropuerto, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que, bueno, pues desde el principio dio lugar a diferentes posturas, unas muy apasionadas defendiéndolo como el gran proyecto, y otras también apasionadas señalando los problemas de carácter ambiental, de carácter económico, de carácter social, de carácter técnico que tenía el proyecto en Texcoco. Finalmente, en octubre del 2018, siendo ya presidente electo el licenciado Andrés Manuel López Obrador, él convoca entre agosto, septiembre y octubre de ese año a una consulta nacional ciudadana para definir el futuro del aeropuerto.
Finalmente, ya como gobierno, se decidió detener la construcción y proponer una solución alternativa apegada a los principios que ha mantenido este gobierno de austeridad, honestidad y combate a la corrupción. Ahora, ¿qué ha pasado en la instrumentación de todo este proceso? Pues primero, la cancelación del proyecto de Texcoco, que estuvo a cargo del organismo que presidía hasta hace algunas semanas. Y recuerdo aquí, y quiero compartir con ustedes, lo que el presidente, el día de su toma de posición, el 1 de diciembre del 18, señaló, y era la solución propuesta. En 3 años, dijo él, quedará solucionado en definitiva el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Para entonces ya estarán funcionando las vialidades, 2 pistas nuevas y la terminal de pasajeros en la base aérea de Santa Lucía, con lo cual se salvará el lago de Texcoco y habremos tenido un ahorro del orden de 100,000 millones de pesos. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Bueno, pues el 27 de diciembre el Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario decidió la cancelación anticipada de los contratos que se tenían en el aeropuerto de Texcoco. En marzo se concluyen los arreglos financieros, se paga una fibra que se tenía, se liquida una buena parte de los bonos que se habían emitido para financiar el proyecto. Para septiembre del 19 podemos decir que casi la totalidad de los contratos se cierran de manera ordenada y a lo largo de este año de 2020, pues los materiales, los equipos que ya estaban adquiridos se han ido trasladando a proyectos de infraestructura del gobierno, principalmente para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ya próximamente, a finales del año, se entregará el polígono, no es poca cosa, cerca de 5,000 hectáreas, a Conagua, para dar lugar también a un proyecto complementario que es el Parque Ecológico Lago de Texcoco. Finalmente, la solución de la nueva administración, ¿sí? Se toma esta decisión de establecer lo que se ha llamado el sistema aeroportuario metropolitano bajo las siguientes consideraciones. 1, aprovechar la infraestructura existente y la compatibilidad que está demostrada del espacio aéreo. Construir en un lugar mucho más adecuado que lo que eran los terrenos de Texcoco. El terreno en Santa Lucía es indiscutiblemente de mucho mejores características que el que se tiene en Texcoco, e integrar una triada de aeropuertos que a futuro podrá atender del orden de 150 millones de pasajeros, con Ciudad de México, Toluca y el nuevo aeropuerto en construcción Felipe Ángeles. Todo esto constituye el sistema aeroportuario metropolitano, que es parte de los proyectos prioritarios del actual gobierno. Finalmente, el todo es mayor a la suma de sus partes, hay que manejar el sistema de manera integral y el correcto funcionamiento de este sistema aeroportuario se está trabajando para puntualizar la vocación de cada uno de los aeropuertos, la capacidad que debe de complementarse entre las instalaciones de lo que se llama lado tierra y lado aire, buscar incentivos y mecanismos que debe tener cada uno de los aeropuertos para su uso más intenso, y luego lo fundamental es las acciones para su correcta coordinación. Finalmente, ¿cómo va el desarrollo? Con esto concluyo. Pues en Ciudad de México se puso a punto el aeropuerto, los baños eran un desastre, el drenaje, hasta las goteras, eso está resuelto. Se concluyó ya un nuevo dedo, el dedo L, llamado así, en la Terminal 2, que tiene 9 posiciones de contacto, que ayuda a disminuir de manera importante el tomar aviones a través, o vuelos a través de estaciones remotas. Se inició recientemente los trabajos para la corrección de los asentamientos diferenciales en la T2 y se han ido mejorando de manera muy notoria los niveles de servicio. En Toluca se está trabajando en la federalización del aeropuerto, ya está, de hecho, podríamos decir que casi concluida, para que en lugar de ser una paraestatal del gobierno del Estado de México, sea ahora una paraestatal federal y se integre al sistema aeroportuario metropolitano. Y finalmente, el 21 de marzo del 22, no tengo ninguna duda, se inaugurará
el flamante nuevo aeropuerto de Santa Lucía, con 3 pistas, un edificio terminal realmente muy bello, y va a tener una capacidad del orden de 20 millones de pasajeros en esa etapa inicial. Esto es lo que yo compartiría, Miguel, amigos, de una política pública que esperemos que ahora sí, después de 50 años, tengamos una solución que se lleve a feliz término. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muy ilustrativa la presentación y creo que nos da una muy buena perspectiva pues, de un problema de saturación ya me comentabas desde el 2013, ¿no? Y con una planeación que vamos atrasados hacia 50 años, ¿no? Desde que empezó a vislumbrar este problema. Magnífica presentación. Te agradezco tus palabras y ahora me tocaría darle la palabra al maestro Óscar Augusto Cueto del Cuevas, con el tema la industria del transporte ferroviario en la nueva realidad. El maestro Óscar Augusto Cueto Cuevas es presidente de Kansas City Southern y de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Tiene la licenciatura en Comunicaciones de la Universidad de Monterrey, maestría en Administración de Empresas, está certificado del Programa de Administración Ferroviaria de la Universidad de Michigan y programas de certificación en el Centro Tecnológico de Transporte en Pueblo Colo, y es miembro del directorio de Ferrovalle y miembro del Consejo Mexicano de Comercio Exterior del Nordeste. Anteriormente se desempeñó como presidente del Comité de Operaciones y Seguridad en la Asociación Mexicana de Ferrocarriles durante 6 años. Pues, Óscar, si nos pudieras comentar, comenzar con tu presentación, te lo agradeceríamos. Entiendo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Miguel, un gusto y gracias por la invitación, gracias al ingeniero Álvarez y Casa, también gracias a Mónica. Obviamente, pues lástima que perdimos a la comunicación con el subsecretario y gracias también por la invitación y sé que, pues como decía Gerardo Ferrando, hemos estado trabajamos muy de cerca en temas del aeropuerto y hoy, bueno, me toca presidir también la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Voy a presentar una pequeña filmina, si me permiten. No sé si ya se puede ver. Sí, la estamos viendo. Perfecto. Pues paso inmediatamente a platicar un poquito de lo que ha sido la historia de los ferrocarriles. Un breve recuento histórico desde pues que tuvimos en la posibilidad de tener nuestro primer ramal, recordarán, en la época de 1869 de Tlaxcala, la primera línea al puerto que fue la de Veracruz. En 1980, Ferrocarriles Nacionales depende de créditos y subsidios, y la verdad es que fue parte del motivo del que se da la concesión de muchas líneas ferroviarias. Como saben, desde 1997 se dan las concesiones, pero ya en 1980 los ferrocarriles presentaban pues más del 60% del presupuesto era subsidiado por el gobierno. Un servicio malo, un servicio detrimente. La verdad es que yo reconozco aquí a los ingenieros porque las infraestructuras que se hicieron y se hicieron muy bien desde entonces, muchas de ellas han sido nada más haciéndoles un upgrade, pero tenemos trazos muy importantes, trazos que cualquiera en el mundo reconoce como trazos muy complicados en la parte ingenieril, entramos como pues el Chihuahua al Pacífico y que hoy, bueno, pues operan muy bien. Ya decía yo, en 1996 inician las licitaciones públicas de las concesiones de los ferrocarriles de carga, y bueno, desde entonces tenemos 23 años ya en este proceso de las concesiones. ¿Qué hemos hecho? Dicen, y aquí voy a tocar dos nada más, son 2 temas que finalmente se han mencionado mucho, que los concesionarios no han construido 1 kilómetro de vía y que son las mismas en la época de Porfirio Díaz. Efectivamente, los trazos tal vez son los mismos y hay que entender que las concesiones, en términos de concesión, nosotros tenemos autorizados a operar de punto A a punto B. No podemos construir más allá
o alcanzar nuevos mercados o nuevos trazos. Eso que pudiéramos decirse, bueno, pues que no se han hecho nuevas vías. Hoy y más adelante tengo unos ejemplos, las vías, la verdad es que han estado en una mejora constante. En la realidad, los concesionarios, como decía yo, no somos dueños de la infraestructura. El Estado es el único que puede construir o autorizar nuevas rutas ferroviarias, y estas rutas ferroviarias que tenemos, pues son las mismas de las del Porfiriato, efectivamente, pero las inversiones permitieron lo que es hoy la modernización de la red ferroviaria, y ahora las vías pues tienen capacidades de carga de hasta 130 toneladas carro contra pues 110 que había en 1998, y es toda la red. Se acabaron los trenes de pasajeros de manera arbitraria. Esa es otra situación que se ha estado mencionando y que se ha dicho desde que se tomaron las concesiones. La realidad es que la concesión otorgada por el gobierno mexicano fue solamente para el movimiento de carga, no de pasajeros. Y debido al gran desarrollo que ya también mencionaba el subsecretario, el ingeniero Morán, el crecimiento en las carreteras, el gobierno federal se enfocó mucho en los 50s, y los trenes de pasajeros dejaron de ser una opción competitiva, diría yo. El movimiento de pasajeros por tren cayó tan solo en estas cantidades, fíjese, 37.3 millones de viajes en 1970 a solo 5 millones en 1997. Eso, pues, hablaba precisamente del tema de pues cómo se daban en ese momento los viajes de pasajeros y que no eran, digamos, competitivos con el camión y las carreteras que se fueron construyendo. ¿Cómo vemos los concesionarios en esta inversión histórica desde 1997? Y aquí, pues, un ejemplo de lo que se ha hecho en los últimos años en temas ferroviarios. La inversión se ha hecho por 12.5 billones de dólares. Esto es 2.7 más o 2 veces más que la inversión comprometida con la SCT. Nosotros, como concesionarios, tenemos una inversión que comprometimos cuando se dieron las concesiones, y siempre hemos estado 2.7 arriba de esas comprometidas. Es decir, la inversión comprometida, como la podemos ver en la barra, el roja esta que está aquí abajo, que va subiendo. Sin embargo, siempre hemos estado por arriba. La verdad es que en la parte del compromiso con la SCT siempre hemos superado las inversiones. ¿A dónde vamos? Y aquí es de resaltar el punto donde más se invierte. El tema es en infraestructura, infraestructuras de puentes, infraestructuras de vías, de nuevos laderos, que nos permiten operar, digamos, de manera segura, y que, como ustedes bien saben, por ser ingenieros en conocimiento y amplio de temas ferroviarios también, nosotros invertimos y todo es pagado por las concesionarias. Es decir, no es como en las carreteras donde, bueno, hay un compromiso por parte del gobierno y se hacen inversiones, digamos, conjuntas entre la inversión privada y el gobierno. Aquí es únicamente las inversiones privadas. En la siguiente slide lo que podemos ver es lo que ya decía, dónde están las cargas que ofrecemos, a dónde está el mayor rubro de carga que se maneja en ferrocarril. En la parte industrial, que es el 47.3%, la mayoría es cemento, láminas de acero, vehículos, contenedores, autopartes, botellas de vidrio, cerveza, en fin, esa es la parte más gruesa que maneja el ferrocarril. La parte agrícola, bueno, pues maíz, trigo, frijol, mucho de este producto se maneja para el alimento animal. En la parte de minerales, movemos el mineral de hierro, concentrado de cobre, coque. En la parte de petróleo, hoy con lo que se dio en la reforma a la parte energética, pues hoy tenemos una importante movimiento de mercancías en la parte de petróleo, como gasolinas, combustóleo, diésel, que han ido incrementando en los últimos años. Y en la parte de otros que pueden ver ahí en la gráfica, pues movemos madera, arena sílica, pulpa, grasa y azufre. Antes de la concesión, ¿cómo estábamos? Aquí hay un comparativo, pues platicando un poco de lo que ha traído el beneficio de las concesiones. Yo creo que las concesiones, y no es que lo diga yo como representante de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, sino la percepción que se tiene a nivel industria. Antes de la concesión solo funcionaba el 65% de la red ferroviaria. Ningún tramo de vía tenía capacidad de carga de 130 toneladas, como decía yo hace un momento. ¿Cuánto era la velocidad en aquel tiempo? Pues la velocidad era en 9.5 kilómetros por hora promedio.
la longitud de los trenes era de 1,200 metros y el peso de los trenes era de 1,000 toneladas brutas. Hoy, en el 2020, la red tiene esta capacidad de 130 toneladas brutas. Se hicieron ajustes en puentes con ingenieros expertos en esto, en túneles, en zonas donde la capacidad de la vía era muy baja. Había no solamente de 100, 110, sino había hasta de 80, riel de 80 libras. Hoy la velocidad es 80 kilómetros por hora promedio, pero tenemos tramos entre, por ejemplo, la ciudad de Monterrey y la ciudad de Nuevo Laredo hasta de 110 kilómetros por hora, con trenes que pueden mover hasta 16,000 toneladas. El promedio de longitud de tren hoy es de 3,000 metros y el peso de los trenes de promedio de 14,300, pero tenemos trenes que pueden manejar hasta 16,000 toneladas brutas en esta red, ¿no? Ahí está un ejemplo de lo que ha sido el cambio desde las concesiones en 1997 a la fecha. Guadalajara, con grandes inversiones, hoy el patio de Guadalajara opera de muy buena forma, es un centro de distribución muy importante. El patio de Sánchez, este patio está ubicado muy cerca de la frontera de Nuevo Laredo, es una inversión totalmente nueva que no existía, digamos, en ferrocarriles nacionales, y hoy permite hacer un intercambio a través de la frontera más importante del país, con trenes ya armados a un solo destino, que se evalúan hacia el norte y hacia el sur, se hacen inspecciones de aduanas, se hacen inspecciones, se hacen cargas, descargas, clasificación en este patio que es totalmente nuevo y que ya está en operación. Rehabilitación de 35 túneles. Esta es la ruta de Nayarit para aumentar la capacidad permitida en el peso y el equipo de doble estiba. En muchos tramos de la red nacional, la capacidad de la vía era tan baja que no permitía, en el caso, por ejemplo, de los túneles, el manejo del doble estiba. Hoy se han hecho inversiones que permiten el manejo de doble estiba, como en el caso de esta línea en Nayarit y en otras, donde pues se manejan no solamente el doble estiba, que son 2 contenedores, sino también carros biniveles o triniveles que permiten la movilización de vehículos. El cruce ferroviario de Jinagua en Chihuahua, Presidio, Texas, que también es de reciente rehabilitación. El caso también, el que tenemos en Brownsville, Matamoros, que es un nuevo puente, una nueva operación del puente ahí en Brownsville, con un patio nuevo que también se dio en la parte de intercambio con un patio nuevo también del lado mexicano. Estas inversiones en infraestructura, el libramiento ferroviario de Celaya, un proyecto que el gobierno mexicano arrancó y que por falta de recursos no se ha terminado por parte del gobierno federal. Hoy no, los privados, en este caso Ferromex y Kansas, están trabajando para poder terminar con este libramiento, un libramiento que va a rodear la ciudad de Celaya y que va a permitir evitar un cruce ferroviario actual, que ahorita cruzan 2 vías ferroviarias, pasan por la ciudad de Celaya. Este viaducto que se está construyendo, que ya casi está terminado en la parte de Celaya, nos va a permitir tener un puente elevado de ferrocarril, es decir, ya no va a haber cruce ferroviario, se va a pasar por una carretera, por una autopista y por un río. Adicional a esto, bueno, pues el libramiento de Monterrey hoy está en construcción, muy probablemente el próximo año se termine. Este libramiento permitirá también sacar de la ciudad de Monterrey los trenes, la mayoría de los trenes. ¿Por qué? Porque van a usar este libramiento. Inversiones en terminales comerciales. Toluca, en el Estado de México, la terminal Puerta México para el manejo de contenedores. En Salinas Victoria, una terminal contenerizada también, que se maneja para lo que es la distribución de contenedores, tanto de importación, domésticos como marítimos. En la parte de San Luis Potosí, terminales como la que vemos en la parte inferior izquierda. Esta terminal es de refinados, una terminal que hoy permite almacenar combustibles, diésel, gasolina, turbocina para la distribución en el centro del país. Y la parte derecha, abajo, ven la terminal también de contenedores en San Luis Potosí. El Valle de México, esta terminal comercial, Pantaco, ha crecido, ha permitido seguir distribuyendo contenedores que principalmente vienen del puerto de Manzanillo y del puerto de Lázaro Cárdenas para distribución aquí en la Ciudad de México. Inversiones en terminales comerciales en Guadalajara, en Silao, en Hermosillo, en Monterrey. Se ha hecho, que ya lo presentaba el subsecretario Carlos Morán, el ferrobuque en Coatzacoalcos, que no existía. Hoy es un movimiento que se hace de manera importante y que bueno, pues la ferrobarcaza nos permite subir, digamos, un tren completo a un barco para llegar a la costa este de los Estados Unidos.
¿Cómo estamos en normatividad? La AREMA, la Asociación de Ingeniería y Mantenimiento de Vía en los Estados Unidos, es uno de los manuales de ingeniería que consta de más de 5,000 páginas de material de referencia, precisamente en el tema de civil ferroviario y las prácticas recomendadas para la industria. Hoy somos una red conectada, México, Estados Unidos y Canadá, y esta es una de las que nos rige el manual de la AREMA, que bueno, pues lo utilizamos para lo que es el mantenimiento, conservación y construcción de vías. En normativa de la AR, pues la saben, la Asociación Mexicana la Asociación Americana de Ferrocarriles, la AAR. Esta es la organización líder a nivel mundial en regulaciones ferroviarias de carga, y nosotros como Asociación Mexicana de Ferrocarriles somos miembros de la AR, y esto pues nos da acceso a más de 50 manuales circulares y estándares de construcción y de operación, además de que se tiene participación en los comités de operación. La optimización en la operación, hoy no sé si lo han escuchado, pero bueno, hay un programa que se inició en Canadá, se implementó en Canadá, después vino a los Estados Unidos y ahora está implementándose ya en México. Los ferrocarriles en México estamos bajo este Precision Scheduled Railroading, el PSR, que sus principios son minimizar el tiempo de las unidades en los patios, reducción en la clasificación, contar con más de una salida del tráfico hacia su destino, correr trenes de uso general, balancear eventos y minimizar los requisitos de fuerza motriz, además de administrar flujos y cargas. ¿Qué ha dado de resultado? La verdad es que la velocidad en la red ferroviaria en México ha subido, la optimización del uso de la fuerza ha incrementado y el número de carros en la red también ha bajado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo ciclos más rápidos, más constantes, y eso nos permite estar pues utilizando menos número de carros. En la red de telecomunicaciones también importantes inversiones, enlaces de microonda propios, hay fibra óptica a lo largo de la vía, enlaces privados y de internet. Nosotros estamos desde, por ejemplo, la ciudad de Monterrey se controla la parte noreste del país, en Guadalajara se controla la parte del noroeste y pacífico del país, en Veracruz hay otro centro. En fin, estamos logrando que bueno, pues esta red de comunicación nos permita estar controlando los movimientos de trenes, servicios de comunicaciones móviles por medio de tecnología celular, servicios de voz y datos de oficina. Parte de la modernización de la fuerza motriz, hoy podemos decir que tenemos una fuerza motriz muy, muy joven, donde, bueno, pues tenemos seguridad, eficiencia y confiabilidad. Tenemos cámaras internas y externas, nos permiten ir grabando todo el tiempo, viendo hacia afuera y hacia adentro de lo que está pasando en la cabina. Grabamos eventos durante las 24 horas, podemos tener geolocalización. Si ustedes ven el cuadro derecho, es una máquina donde está, cuánto tiempo ha estado en verde, si está en movimiento, en gris, si lleva un poco tiempo detenida, en rojo, si está parada por más de 24 horas. En fin, son sistemas y tecnología que hemos integrado para el control y pues control de la flota. Tenemos este GPS. Sabemos el acelerómetro que está integrado para detectar también algún defecto sobre la vía al paso del tren. Entonces se han hecho varios esfuerzos en la parte de tecnología. Y bueno, en la parte de potencia promedio de locomotoras, aquí un ejemplo de cómo han estado subiendo desde 1998 al 2019, cómo está la potencia promedio por unidad, y lo que es la línea, esta línea punteada, que es la potencia promedio de caballos de fuerza por unidad. Por eso decía yo que hoy podemos hablar que hay una fuerza motriz muy joven, muy remunerada, muy bien manejada en México, en todos los ferrocarriles. Y con eso, bueno, pues quisiera detener ahí, no quisiera robarme más tiempo, cerrar con algunos de los temas, si me permites, Miguel, en el compartir el tema de, bueno, pues hoy enfrentamos retos, pero creo que la política del gobierno en el sentido de incrementar la carga, de subir la carga al ferrocarril, incrementar el número de toneladas que hoy se manejan por ferrocarril, va muy de la mano con lo que la Asociación Mexicana de Ferrocarriles queremos. Queremos mover más carga por ferrocarril, queremos menos trailers, obviamente, por las carreteras, pero somos también socios con los camiones de carga, y hoy el ferrocarril es la columna vertebral del movimiento de carga en nuestro país. Enfrentamos retos como el tema
de bloqueos. Esperemos que los bloqueos se solucionen pronto, y hoy hemos enfrentado más de 170 días a nivel nacional de bloqueos, y eso, bueno, pues no ayuda al movimiento de mercancías, ni a la creación de empleos, ni tampoco a la infraestructura de nuestro país. Agradecerte, Miguel, por la oportunidad, y con eso termino. Gracias y buenos días. Muchas gracias, Óscar. Aquí tengo algunas preguntas que se han hecho sobre el mismo chat. Primero haré las que hicieron en relación a la presentación de Gerardo Ferrando. Hay dos, básicamente, ¿no? La primera, que se refiere a cuál es la capacidad total de pasajeros en las terminales al terminar la nueva administración. No sé si nos pudieses comentar algo. Sí, claro. Con todo gusto, Miguel. Ya la contesté también. Es la eficiencia de este medio. Tiene contrastes, ¿no? De repente falla la señal, pero la comunicación es muy ágil. Pude contestar 3 preguntas que hicieron. Mira, la capacidad de diseño que se tiene una vez resuelto el tema de la compatibilidad del espacio aéreo es que tendremos con los 3 aeropuertos 150 millones de pasajeros de capacidad, distribuidos, una capacidad máxima en Ciudad de México, que ya lo pudo atender, de 50 millones. En Toluca hoy tiene una capacidad de 10 millones que se puede mejorar con una segunda pista o tal vez sin ella, para llegar entre 15 y 20 millones, y finalmente Santa Lucía, 80 millones de pasajeros. Todo esto nos da 150 millones de pasajeros. En un futuro, a partir del 22, tendremos Ciudad de México, tendremos Toluca, que tiene una capacidad de 10 millones, y tendremos del orden de 20 millones para arrancar en Santa Lucía. Muy bien. También tomo del mismo chat otra pregunta que hace Agustín Ortega, ¿no? De cómo será resuelto el problema de movilidad entre aeropuertos, Gerardo. Sí, mira, también contesté. A ver, hay un comité que está trabajando de manera muy intensa entre el gobierno federal, principalmente la Secretaría de Comunicaciones, SEDATU, Hacienda, gobierno del Estado de México y gobierno de la Ciudad de México. Hay vías de peaje y vías libres que se están mejorando y que se están construyendo. Señalaría 2 de ellas. Una que se acaba de inaugurar, la carretera Naucalpan-Toluca, que comunica, digamos, la parte norte del poniente de la ciudad con la ciudad de Toluca y directamente con el aeropuerto de Toluca. Esta va a ser una vía también para que desde Toluca, a través de esta carretera y luego el circuito exterior mexiquense, puedas llegar de manera muy rápida hasta Santa Lucía. Está el proyecto también del tren suburbano de Cuautitlán a Buenavista. En la estación Lechería hacer un ramal que ya está aprobado y se está trabajando. Ahí Óscar va a tener mucho que ver porque es sector de él, que va de Lechería a Santa Lucía. Esto también va a ser algo extraordinario. O sea, un aeropuerto internacional que tiene transporte ferroviario, bueno, pues esto le da un plus adicional. Y hay BRTs, o sea, sistemas tipo el Metrobús, que también del norte de la Ciudad de México y esa parte conurbada del Estado de México estarán mejorando la conectividad entre el AICM y Santa Lucía. Ahora, también un comentario complementario. La verdad es que no se estima que vaya a haber mucha movilidad de pasajeros entre los 3 aeropuertos, sino que tú llegues a Ciudad de México de un vuelo internacional y ahí mismo puedas tomar una opción para ir a algún lugar al interior del país. Lo mismo en Santa Lucía. Y bueno, Toluca tiene una vocación más punto a punto, regional, nacional, que yo aspiro a que el sistema aeroportuario metropolitano llegue a operar realmente muy bien. Muchas gracias, Gerardo. Tengo también algunas preguntas para Óscar Augusto del Cueto. Me ha interesado también, coincido con esto, la manera en que incrementa la productividad la estrategia ferroviaria que se está dando en el país, ¿no? No sé de esta forma cuál es tu opinión en cuanto a cuáles son las zonas que serán
que se detonarán con esta movilidad que planteas por medio del ferrocarril, ¿no? Entiendo que las dos principales variables es incrementar la carga y bajar tiempos, ¿no? Y eso a fin de cuentas es competitividad para otras industrias. Entonces no sé si pudieras comentar sobre estas industrias y sobre de qué forma ves que cambiará la competitividad, ¿no? Sobre todo en este marco del nuevo acuerdo comercial, ¿no? Sí, es importante gracias Miguel, porque la parte ferroviaria efectivamente, largas distancias, grandes volúmenes, es la parte competitiva del ferrocarril. En la parte donde vemos que el Precision Scheduled Railroad va a dar, el PSR va a dar un beneficio a los clientes, es en la certeza en que su carga va a salir a tiempo y va a llegar a tiempo. Y lo que les va a permitir es también reducir el número de unidades de ferrocarril que tengan que tener en su flota o que tengan que rentar en la flota, porque la velocidad está incrementando, la permanencia de los carros en patios se reduce, el número de toques de carros que tú hagas en un patio debe ser el menor posible. Entonces, todo esto en beneficio, pues, de la industria en general. ¿Cuáles son las industrias que más se benefician en este momento en la parte ferroviaria con un incremento en la velocidad o con un incremento o con una reducción en el número de carros en la flota? La parte automotriz, nosotros proveemos tanto lo que son autopartes como el movimiento de vehículos terminados. Y muchos de estos vehículos terminados, como bien decías, Miguel, pues van hacia el mercado estadounidense y canadiense por el TEMEC. Nuestro mayor intercambio en la parte al norte, pues son vehículos terminados. ¿Qué permite? Pues permite reducir el número de inventario, el just in time que nosotros podemos ofrecer en la parte ferroviaria, le permite a las automotrices a reducir el número de inventarios que casi no se usan ya y que tengan esa certeza de que las partes van a llegar y sobre todo que los vehículos pueden llegar a su destino para su distribución en tiempo. Nosotros hemos buscado que la parte de autos, lo que son los carros ferroviarios que manejan los autos, no son propios, estos pertenecen a un pool en el que se maneja Canadá, Estados Unidos y México. Entre menos tiempo permanecen en nuestro país es mejor, el costo también se reduce y al final ese costo es para las armadoras. Entonces, hay un beneficio directo en esa parte en particular. Hay productos que solo se pueden mover por ferrocarril y son productos principalmente químicos o de grandes volúmenes o de altos pesos. Pensemos en el planchón, pensemos en el rollo de lámina, que son productos que solo se pueden mover por ferrocarril porque si no su costo se eleva y entonces el PSR va a dar este beneficio también a la industria del acero, a la industria de la construcción y a la industria del cemento. Entonces hay varios beneficios, yo diría que son varios los beneficios y en el intercambio comercial, hoy por ejemplo, la mayor importación que tenemos de Estados Unidos hacia México son granos. Entonces cada vez que hagamos hoy movemos promedio de 80 trenes entre toda la red ferroviaria de puro grano. Si incrementamos la velocidad y hacemos ese ciclo más rápido, lo que vamos a ver es un mayor número también de trenes de grano a un menor costo. Muchas gracias. Y la capacidad, decías que está incrementándose, ¿verdad? No sé si pudieras comentar un poco al respecto para cerrar. Aparte de, sí, la capacidad, mucho de lo que estamos haciendo los ferrocarriles en México es la inversión en el crecimiento en zonas de doble vía. Hay doble vía para el tráfico de trenes. Se están incrementando los laderos, que son donde se hacen los encuentros de trenes. Estos se han incrementado a 3 kilómetros, 3.2 kilómetros de longitud. Y la capacidad por esta velocidad que se va a dar, por esta velocidad que estamos incrementando, nos da mayor capacidad de mover más carga. El objetivo del gobierno del presidente López Obrador en esta administración es de un 26% que movemos de toneladas kilómetro en el país, que se suba al 40% de la carga terrestre a nivel nacional. Entonces, el ferrocarril está apostando para eso también. Estamos apoyando a la actual administración para que se dé ese incremento de carga. Muchas gracias, Oscar. Te agradezco a ambos su participación. Carlos Morán tenía una cita con el presidente, ya no, por eso ya no pudo estar. Va a compartir su presentación, como les comentaba, para el miércoles. También me la han proporcionado muy amablemente el maestro Gerardo Ferrando y el maestro Agustín
Oscar, Augusto. Yo creo que la mesa ha sido muy fructífera, ¿no? De la primera parte, aunque accidentada, alcanzamos a oír sobre el trabajo con las cámaras, las vías férreas de pasajeros que comenzó a comentar Carlos Morán, ¿no? Que llega con 50 años, ¿no? de uso intensivo industrial, ¿no? El tema del autotransporte y la reducción del espacio aéreo en el sistema metropolitano. Fernando comentó sobre la capacidad aeroportuaria, y decisiones que han sido interesantes. Yo creo que con un atraso, nos comentaba Gerardo, desde la saturación decretada en 2013 a la fecha, ¿no? Y con un rezago en la planeación ya de varias décadas, que pues actualmente se están solucionando y llevando a cabo, ¿no? Con pues una solución enfocada a la triada de aeropuertos. Y finalmente la participación de Oscar Augusto del Cueto, que nos dio una muy buena idea sobre el incremento en las capacidades, la importancia de la competitividad por medio de la carga ferroviaria, y este gran reto, ¿no? De incrementar en 40% la capacidad de carga kilómetro en el transporte aeroportuario y hacer más competitivo y viables industrias que no se podrían hacer de otra forma, ¿no? Pues les agradezco a los tres ponentes. Yo creo que ha sido muy fructífera. Pido una disculpa por los problemas que tuvimos al inicio en la parte técnica, y pues yo con esto cerraría nuestra primer mesa de trabajo dentro del Congreso de la Academia de Ingeniería. Muchísimas gracias. Las presentaciones estarán el miércoles para todos, y seguimos con la siguiente mesa de trabajo. Gracias, Miguel. Un abrazo, Oscar. Gracias, igual, Gerardo. Un abrazo. Congresistas. Aquí se abrazo para todos.